Bueno, en este video vamos a ver algunos aspectos importantes en la programación para tener en cuenta. Entonces, al código le vamos a añadir algunos aspectos importantes a la hora de hacer la programación en LabVIEW. En este caso vamos a decirle que G, que es la matriz de entrada, sea un vector columna. Listo, perfecto. Y que C sea un vector columna traspuesto, o sea, un vector fila. Hay que tener en cuenta esto. Luego se crean las variables locales, que ya las hemos creado. Recuerden que la variable local se crea como, si ustedes no quieren mostrar el visualizador, simplemente le dan aquí ocultar indicador. Y clic derecho y le damos aquí crear y creamos, perdón, una variable local y nos aparece algo como esto. Le damos change to read, en este caso yo ya lo cambié, para que podamos leer el valor de esa constante. Listo, ya lo tenemos creado. Ahora lo que vamos a hacer es mirar el código, cómo debe ser el código ya en LabVIEW. Entonces recuerden que cuando ya él hace la lectura, él asume que todos los vectores son vectores fila. Entonces acá en el código C, como asume que es un vector fila, entonces simplemente sería C. X es un vector columna, entonces hay que asegurar de que X sea un vector columna. Y finalmente Y, que es un escalar, debemos decir que Y es 1,1 para asegurar de que Y es un escalar. Así el resultado sea un escalar, LabVIEW lo toma como una matriz. X de k más 1 va a ser igual a f. F no tiene problema, es una matriz cuadrada, por x de k, que es un vector columna, por g de, que es un vector columna. Mire que le hemos puesto los dos puntos por u de k. Ahora aseguramos de que x de k más 1 sea un vector columna. Y listo. Esta sería la modificación que le haríamos al código para que lo haga correctamente desde LabVIEW. Ahora lo que vamos a hacer es crear un ciclo. Entonces para crear el ciclo, vamos aquí a Express, aquí en Execution, perdón, yo me corro un poquito más para que lo puedan visualizar correctamente. Aquí es acá donde dice Express y hay una parte donde dice Execution, Control y acá en While Loop. Y el While Loop es donde va a ir este código. Recuerden que este código que hemos creado en el video anterior es el código que va dentro del ciclo. Este código no va dentro del ciclo porque solo ejecuta una sola vez los parámetros iniciales de la planta. Seleccionamos todo y listo, queda creado el ciclo mientras. En este ciclo mientras es un botón de stop. Ya podemos parar el, la simulación desde este botón de stop. Va a aparecer, vamos a darle doble clic de nuevo para saber dónde está el botón de stop. Aquí está el botón de stop. Vamos a ponerlo en la parte superior para que podamos visualizar. Acá. Vamos a volver al programa. Entonces ese botón de stop ya está ahí. Este botoncito que aparece acá, vamos a subirlo un poco para que quede más fácil ver. Perfecto. Ahora voy a borrar esto, que es que lo creé. Vamos a borrar esto aquí también. Listo. Ahora lo que vamos a crear es un registro o un shift register. El shift register es para extraer el valor anterior del o inicializar el vector de estado y lo podamos actualizar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un shift register y el shift register me va a permitir actualizar el vector de estado. Entonces este sería x de k y vamos a inicializar el vector de estado en 0, 0, 0, 0. Listo, perfecto, ya está inicializado el vector de estado en 0, 0. Ya tenemos el dato actual, el dato anterior, tenemos la entrada la hemos creado con clic derecho, le hemos creado un control que aparece UDK y aquí le hemos creado una gráfica. Aquí lo que hacemos es simplemente crear, miren que aquí no nos permiten crear una gráfica, entonces lo que hacemos es eh, ir al panel frontal y crear la gráfica. Pero antes de eso vamos a temporizar. Recuerden que habíamos dicho que un periodo de muestreo de 10 milisegundos. Aquí en timing, y también aparece aquí en programming. Programming aparece timing, wait until. Y el wait until es cuántos milisegundos quiero esperar.
Entonces le va a decir que 10 milisegundos. Entonces aquí va a esperar 10 milisegundos que el periodo muestre. Ahora para crear la gráfica, esta gráfica que aparece aquí, simplemente damos clic derecho y buscamos en Silver, es donde aparecen las gráficas aquí, aunque existen otros menús donde aparecen las gráficas, y sacamos Wait for Chart, que es el mismo que tengo acá. Ese Wait for Chart le damos doble clic y lo conectamos con la salida. Ahora ese Wait for Chart necesito que quede con respecto al tiempo. Y esto es amplitud. Para que quede con respecto al tiempo y la gráfica se resetee o se borre cada vez que yo ejecute el código, le vamos a decir de aquí crear propiedad, y en la primera propiedad que vamos a crear es el historial. Lo podemos poner por fuera del ciclo, lo cambiamos a que sea el tipo de escritura, que lo podamos escribir y le creamos una constante y listo. Ya la gráfica se borraría automáticamente cada vez que ejecute el código. Si lo voy a borrar, pues ya lo tengo hecho. Y la otra es la escala en X. Para la escala en X vamos a crear una propiedad y una escala en X que se llama multiplicador. Y al multiplicador le vamos a dar clic derecho, lo vamos a cambiar que sea de tipo escritura y le vamos a crear una constante que en este caso es el mismo periodo de muestreo, 0,1. Y listo, hasta ahí. Esta es la forma pues de configurar la gráfica. Pues hasta ahí. Vamos a probar el código. Para probar el código simplemente le damos a iniciar y debe estabilizarse en 3, 4, 5 segundos. Aproximadamente en 5 segundos se estabilizó el sistema. El máximo sobrepaso vamos a verlo aquí. Vamos a darle stop. Dio aproximadamente el 10% que le pusimos. Debería, el máximo sobrepaso es 1.1. A los 5 segundos está aproximadamente en el 99%, estabilizándose en un 99%, y hemos logrado el objetivo. Tenemos una planta virtual. Aquí podemos variar los parámetros. Si no desea, podemos quitarle la autoescala en Y, desde -1 hasta 10, suponiendo que el protocolo de comunicación que sea de 0 a 10, un protocolo de instrumentación allí. Entonces mire que acá podemos poner esto. Podemos también poner los vectores de aquí de estado para mirar los estados de la planta, pero pues necesitaríamos un observador, que vamos a suponer que no tenemos, tenemos solo los datos de entrada y de salida de la planta. Y hasta aquí hemos creado, ya hemos simulado la planta en tiempo discreto. Vamos a crear el observador. Para crear el observador de la planta nos vamos a ir entonces aquí a la ventana diagrama de bloques. En el diagrama de bloques pues vamos a crear el código. Lo vamos a poner acá también. Vamos a quitar esto fue para configurar la gráfica, y vamos a crear uno para hacer el observador. Vamos a hacerlo aquí. Entonces, para el caso del observador vamos a hacerlo primero seleccionando el polinomio deseado al observador. Para el polinomio deseado al observador vamos a escoger los polos. Los polos los vamos a escoger por medio del método de polos dominantes. En este caso tomemos la planta anterior. La planta anterior tenía un tiempo de establecimiento de 5 segundos. El tau del sistema o la constante de tiempo es aproximadamente un quinto de t sub s. En otras palabras, haciendo los cálculos de manera muy sencilla, como t sub s es 5, el tau del sistema o la constante de tiempo del sistema es de 1. Ahora, vamos a extraer el polo. Si el sistema lo aproximamos a primer orden, o orden 1, aproximadamente el polo, o podríamos decir que el polo en un sistema en primer orden, en este caso el polo de la planta, sería igual a 1 menos
1 sobre tau. Ese sería el valor de la raíz del polinomio del denominador, la raíz. Si hablamos del valor absoluto del polo, el valor del polo, que ya sabemos que es negativo para que el sistema sea estable, ese 1 sobre tau nos daría menos 1, o sea, tenemos un polo en menos 1, y lo único que tendríamos que hacer con ese polo es poner un polo mucho más lejano al eje imaginario. En este caso yo puse un polo 4 veces más alejado, o sea, menos 4. Menos 4 quiere decir que este polo que va a ser del observador es 4 veces más rápido que la planta. O podemos ponerlo de 5 veces más rápido que la planta. Listo, está ahí. Entonces aquí, como tiene que ser de segundo orden, la otra raíz, ¿cómo la escojo? La otra raíz la escojo de tal manera de que menos 4 sea el polo dominante. Si menos 4 es el polo dominante, el otro polo debe estar 5 veces alejado de menos 4, o sea, 4 por 5, 20. Eso quiere decir que el polo de menos 4 predomina más tiempo que el polo de menos 20. O sea que el polo de menos 20 en el transitorio desaparece rápidamente y el que predomina es el menos 4. Esta es la técnica de polos dominantes. Entonces vamos a borrar esta parte, que era la explicación de por qué los polos son menos 4 y menos 20. Listo, ya tengo los polos del observador. Como ya tengo los polos del observador, lo que vamos a hacer es crear los polos en tiempo discreto. Para los polos en tiempo discreto, entonces hacemos lo mismo que hicimos para la planta, que era vamos a crear una planta en tiempo continuo del observador. Vamos a inventarnos una, tf igual a 1, poli, y le ponemos los polos del observador. Listo, ya hemos creado la plantica. Vamos a crear la planta en tiempo discreto del observador, porque necesitamos es el denominador del observador. Entonces el denominador del observador va a decir igual a C2D. Entonces tomamos el observador y le damos el mismo periodo de muestreo, que en este caso fue de H, que es 0.01. Ya tenemos la planta en tiempo discreto, entonces aquí ya podemos decir que podemos extraer de allí el numerador del observador en tiempo discreto y el denominador del observador en tiempo discreto, que es el que a mí me interesa, que en este caso este denominador polinomio deseado del observador, por decirlo así, entonces aquí sería igual a tf data, a los datos de la función de transferencia, que es, en este caso sería g sub t. Listo, hasta ahí. Esto sería como para extraer los datos del observador. Como ya tengo el, los datos en tiempo discreto, ya los polos del observador en tiempo discreto, voy a reescribir, voy a sobreescribir, perdón. Ahora los polos del observador van a ser las raíces del polinomio deseado del observador. En este caso es el polinomio deseado al observador en tiempo discreto, que ya lo tengo, y ya tendríamos los polos del observador. Finalmente L sería igual a Aker de las matrices que ya tengo, que sería F traspuesto, listo, C traspuesto. Entonces, recuerden, en este caso, polos observador. Deben tener en cuenta que este polos observador es en tiempo discreto. En este caso miren que son distintos. Polos observador en tiempo continuo está con P minúscula y este con P mayúscula. Ahora usaríamos el MATLAB para ejecutar el código. Ya ejecutamos el código. Aquí estarían los polos en tiempo continuo y los polos en tiempo discreto. Miren que no son los mismos. ¿Listo? Entonces acá, hasta aquí hemos llegado al diseño del observador. En el próximo video hacemos el diseño del sistema con el observador.